Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viviana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos nuevamente a su programa. Antes de empezar, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, el YouTube. Tenemos una cuenta especial en Patreon para si usted quiere apoyarnos viendo nuestro material adicional, pues ahí nos puede, se puede suscribir. Y también nos puede donar, ¿por qué no? Claro que sí, para que podamos nosotros sostener este precioso proyecto y podamos venir a instalaciones como esta. Estamos en las de Juve. Si ustedes tienen algún proyecto que tenga que ver con temas audiovisuales como este, pues pueden venir y aquí les van a echar la mano y pues les van a dar también algunos tips y demás que ustedes pueden hacer para que puedan desarrollar su proyecto. ¿Cómo estás, amiga? Muy contenta. ¿Y muy tú? Muy contenta, amiga, con este episodio que vamos a entrar. Ahora sí, calorcito para abrir el año. Sí, ¿verdad? No, aparte, yo como estoy ahorita toda loca con lo de las series chinas y coreanas, demás. Sí. Cuando dijiste el tema dije, ¡ah, qué padre! El alos. El alos. Y más alos y más alos. Claro que sí, vamos a platicar sobre el arroz. También consumido muchísimo por el mexicano, ¿no? No es nada más como del asiático. Digo, el asiático nos lleva muchísimo, ¿no? Pero aquí en México creo que es el acompañamiento junto con los frijolitos de toda la comida que tenemos. Casi correcto. De todas. Yo te preguntaría de inicio, ¿no? Porque dije, ¿qué le pregunto? Vamos a regresar a la serie de preguntas. A los orígenes. Es que, de verdad, este tipo de episodios, cuando se tratan de ingrediente, es súper interesante comenzarnos a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y es que, tú lo has dicho, es tan cotidiano que ni lo tomas en cuenta. Para ti es como casi un hecho que en alguna parte de tu semana vas a encontrar un plato de arroz a la mexicana. O blanco. O un arroz blanco con elotito. O un arroz poblano. ¿No? O un arroz de las N cantidad de maneras que se hagan tan solo en México. Sí. Yo te preguntaría, 5 platillos de los que no he mencionado con arroz. Los moros con cristianos. Eso. El arroz con leche. Sí. Ay, mira, se me hizo agua la boca. Sí, yo ya ando salivando. Las albóndigas. Ok, sí. Llevan arroz. El arroz con plátano. Eso, muy bien. Oye, bueno, no hasta el caldo arroz con popote. No. Eso ya es a gusto de cada quien. Sí, es que más bien esa no es una forma de prepararlo, es una forma de comérselo. Sí, eso es diferente. El caldo de pollo también hay mucha gente que le pone arroz. Cierto, hay muchos moles de olla que en algunas partes de la República. El mole, claro. Te faltó, amiga. Ese era como básico. Pues es que del caldo me fui a la amiga. Y depende del mole es el arroz, ¿no? Sí, también, depende, claro. Muy interesante. Bueno, vamos a abrir, ¿no? Y entonces, fíjese cómo el arroz es tan interesante para la cultura mexicana. Yo puedo decir que existe otro producto que no es mexicano, porque el arroz no es mexicano, que también está sumamente ligado a nuestra cultura, que es el pan, que ya hemos hablado de él, ¿no? Y que bueno, ya no nos dio tiempo el año pasado de hablar de este cuate que estuvo diciendo que México no tenía cultura del pan, que ya lo tocaremos en otro episodio, ¿no? Pero yo me moría de la risa, la verdad. Sí. La verdad, así para banearlo. Pero aparte, como siempre, Oaxaca, tiene que venir un extranjero a decir estupideces. Sí, no, bueno. En fin. Por eso no diga estupideces y mejor escuche tertulias gastronómicas. Pues que también nosotros tuvimos la culpa. Ya tuvimos el pan que chupó faros. Ah, sí, el del pan de muerto. El del pan decimonónico, ya hablamos también. Pero si hubiéramos, o sea, la verdad ahí nosotros la regamos, porque debimos de haber sacado un episodio hablando sobre el pan en México en general, para callarle la boca a este señor. Lo hacemos si quieres, en el próximo episodio hablamos de pan. Me parece excelente, muy bien. ¿Cómo no hay cultura del pan? Pero bueno, regresemos al arroz. ¿Cómo que no? Sí, exactamente. Regresemos al arroz. Y bueno, el arroz, para que usted sepa, es el tercer ingrediente más sembrado en el mundo. Sí, escuchó bien. Creo que es Eso quiere decir... Más de la mitad del planeta lo consume, ¿no? Sí, más de la mitad del planeta lo consume. Bueno, amiga, es que ya nomás con China es como un cuarto. Por lo menos la mitad. Sí, ya fuimos, ¿no? Ya si le sumas el sudeste asiático, pues, ya se hizo. Entonces,
Y pues si le sumas a los mexicanos con su arrocito, ya sumamos bastante. Sí. Efectivamente, ¿no? Pero con tan solo esta oración y este número que acabamos de decir, podemos entender la importancia a nivel global que tiene el arroz. Uh-huh. Hoy, muchas culturas en el mundo se visitan por su arroz. Ahí tenemos, por ejemplo, a Valencia, uh-huh, con el famoso... La paella. La paella y el arroz a la valenciana. A la valenciana. ¿No? Y son destinos que se visitan y que sí o sí uno tiene que probar el arroz en la mesa. Pero pues no son los únicos, ¿no? Un arroz glutinoso, un arroz el sushi. El sushi, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, ya hablamos en Luisiana del jambalaya. También. ¿No? La jambalaya. Hasta lo hicimos en Patreon, ahí está. Sí, qué rica, ya lo mencionaste, ¿no? ¿Qué sería de Italia sin su risotto? Risotto. ¿Cómo llegó ahí ese arroz? Bueno, pues es que son como 35, 40 mil variedades de arroz que hay. Y vamos a dejar un ratito más. Y ya hablamos del agua de horchata. Ah, también. Y cómo se transformó ese arroz. Entonces, fíjese, es muchísimo lo que hay que hablar. Hay más de 10,000 variedades de arroz en el mundo, hasta ahora descubiertas. Ok. ¿No? Y hay muchas maneras de clasificarlas, pero antes vamos a meter contexto. ¿Usted recuerda, o tú recuerdas, amiga, cómo existió? Cuando hablamos del capítulo de cha, del té, hablamos de la leyenda de Shen Nung, que era conocido como el granjero divino o el agricultor divino. Que fue una especie como de persona deidad que tenía el estómago transparente. Que se tomaba casi todo en infusiones. Ah, sí. Para descubrir plantas que se podían comer. Sí, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pues que se puso medio... Si no, regrésese al capítulo del té, que no fue la voy a volver a contar. Cuando se tomó la infusión, como que se puso medio raro, que dijo, pues, ¿qué es esto, no? Que sí, como y era el té, exactamente, ¿no? Ajá. Bueno, pues resulta que Shen Nung no solamente fue el padre descubridor del té. Ah, también del arroz. Descubrió más de 300 hierbas, entre ellas medicinales, aromáticas, ¿no? Y varios frutos vegetales que se puedan consumir, porque recuerde que la leyenda dice que él se comprometió a probar lo más que pudiera en vida para darle de comer a su pueblo, porque su pueblo se moría de hambre. Okay. Entonces, los chinos le van a dar un lugar especial en toda su idiosincrasia, ¿no? Lo van a llamar Yandi, dios del sol, emperador de los 5 granos y de la medicina. Y le acabo de dar un tip, los 5 granos. ¿Cuáles son esos 5 granos que él pues compartió al mundo? Fue el mijo, el trigo, el sorgo, el arroz y los frijoles. Y bueno, de ahí deriva una gran agricultura china que hoy por hoy, pues ya lo platicamos, ¿no? Es una de las bases de su alimentación, especialmente hablando del arroz. Bueno, esa es como una pequeña pincelada para que usted se acordara de cómo nació en leyendas y cómo está asociado, ¿no? Ya habíamos hablado en otros programas que cuando un alimento se asocia a dioses y tiene sus propias leyendas como regalo, quiere decir que son ingredientes muy importantes en las dietas de esas culturas. Son básicos, ¿no? Y que aparte van a ser considerados incluso como sagrados, porque van a ser justamente pues esa basecita de que no te dé hambre, ¿no? De llenar el estómago, pero con nutrientes, no nada más llenar por llenar, ¿no? El arroz, su nombre científico es Oryza sativa y es un grano nativo de la India. Esta fue base de la alimentación de pueblos asiáticos y de países del sudeste asiático, entre ellos, por ejemplo, China, Japón, Tailandia y Corea. Todavía hoy en día, así de importantes. O sea, no podemos concebir hoy el viajar, por ejemplo, a estos países y no comer arroz. Es como si usted viajara aquí al interior y no comiera tortillas. O sea, es algo así parecido. No, y es como el maíz para nosotros. O sea, para ellos el arroz, hasta dentro del tema de medicina natural, en todo. En un caldo, cosmética, ¿no? Hacen como caldo de arroz o pasta de arroz. En el tema de cosméticos. No, hasta ahí hasta mascarillas que para aclararte la cara. Sí, sí, el polvito pomadas de arroz que se ponían antes en temas de belleza, pomadas, para exactamente. Para un montón de cosas. Igual para hacer vino, por ejemplo, también. También el arroz está asociado a muchas cosas, ¿no? Y bueno, entonces, el arroz finalmente no se concibe ninguna comida en Asia
Si no lleva algo por ahí, arroz. De hecho, tiene que ser la base en la alimentación. Cuando uno se sienta a la mesa con ellos, siempre va a haber un plato de arroz, siempre. De hecho, es la base y lo demás es acompañamiento. Lo demás es acompañamiento. Pues es que es para llenar, te sirves el arroz y encima vas agarrando las guarniciones o los platillos, ¿no? De plato fuerte. Y bueno, según Harold McGee, que ya hemos hablado mucho de este señor que admiro bastante, en su enciclopedia La ciencia de los alimentos, nos habla de que el arroz es el principal alimento para la mitad de la población del mundo. Es nativo de regiones tropicales y subtropicales, al norte de Indochina y al sur de China. Y desde el año 7000 a.C., el arroz corto ya se había domesticado en orillas del río Yangtze. Y después el grano largo en el sudeste asiático, pero fue varios años después. Después se descubre que hay un arroz con salvado rojo. Tiene otro nombre científico que es Oryza glaberrima. Y se había cultivado en África Occidental desde hace aproximadamente 1500 años. Entonces, algo pasa bien interesante porque desde Indostán los persas van a llevarlo a Mesopotamia y a Persia. Y Alejandro Magno lo va a dar a conocer a los griegos. Los moros, podría quedarme en un fragmento de la historia y platicarles un montón de cosas, pero tengo que ser como breve para lograr llegar hasta el final. Pero si usted gusta que hablemos de una de estas partes específicamente, pues por supuesto nos comparte, nos comenta y lo hacemos, ¿sale? Y bueno, entonces, los moros los siembran en España, cuando es la dominación justamente de la península ibérica en el siglo VII. ¿Y de dónde cree usted que llegó a nosotros? Donde se aclimató muy bien en Valencia. Sí. Por eso le digo, ubique Valencia. ¿Cuál es el platillo más famoso de Valencia? Pues los dos platillos justamente tienen que ver justamente con el arroz, ¿no? Y también se aclimató muy bien en la isla de Mallorca. La familia de los Visconti en Italia, una familia milanesa, lo llevó a Sicilia, en el Valle del Po y en la llanura de Lombardía durante el siglo XV. Y pues de ahí tenemos arroces también muy interesantes con los cuales se puede hacer, por supuesto, el famoso risotto. Después del descubrimiento de América, llega a este continente, por supuesto, y su primera plantación se da, por supuesto, en la parte de América del Norte, en lo que se dice es California del Sur, en 1685. Okay. Hay como muchas leyendas asociadas también aquí en México, pero voy a hablar en un poquito más adelante. Bueno, se dice en la historia que va a haber una época de transformación de unas cocinas llamadas como teocráticas. Anteriormente eran sacrificiales, es decir, ocupaban animales o ocupaban sacrificios para brindárselos a los dioses. Lo mismo tuvimos nosotros en América, lo mismo sucedió en Asia, en Aunque Europa. se diga por ahí que no es cierto, sí es cierto. Es correcto. Y bueno, llega un momento en que estas idiosincrasias ven demasiado caro el hecho de estar utilizando este tipo de sacrificios, y su economía va a cambiar por esta cuestión de intercambio también de productos y de ideas. Ahora no van a sacrificar animales, ahora lo que van a hacer es el animal se va a convertir en algo solamente para ciertas clases sociales y todas las demás se van a conformar con comer lo más sencillo posible. Eso salía mucho más barato al rey, al emperador o a quien estuviera gobernando, ¿no? Y mantenía al pueblo pues quieto, libre de esta cuestión de la sangre. Pues que no tuviera hambre, pues. Es correcto. ¿Y qué crees? Pues que el arroz rinde harto. De hecho, las cocinas teocráticas empezaron de ahí a derivar ideas sobre que el comer carne propiciaba que no estuvieras pensando en lo que tenías que pensar, ¿no? No podías orar, no podías como concentrarte en tus quehaceres. Y entonces, pura verdura, puro grano. Pues sí. Y pues ustedes recuerdan en nuestros capítulos de las órdenes monacales hablamos justamente de estos temas tan rigurosos que sucedían dentro de los conventos y de la regla de San Benito que estuvimos platicando, ¿no? Y también en Asia, o sea, por ejemplo, los budistas y los taoístas, su base de alimentación pues es súper frugal, o sea, de hecho, para que no les robe el tema de pensar, de la meditación. El arroz hervido o al vapor como base, partiendo. Se va a partir también del ghee, que es la mantequilla clarificada, y del azúcar.
como 3 ingredientes muy básicos. Muy básicos. Muy, que incluso baratos, combinados podían hacer cosas perfectas. Y que, por ejemplo, como el arroz no tiene gluten, pues o sea, si por ahí había alguien que era celíaco y no se había dado cuenta, porque en ese entonces pues nadie sabía de qué se hablaba de eso. Sí. Pero te pues, morías no le de tu hacía daño. retortijón, amiga, y ya. Y nadie sabía ni se enteraba. Ok. Y bueno, entonces cuando estas formas de comer van comenzando a llegar a otras corrientes, otras cocinas más lejanas, se empiezan justamente como adecuar, a ser influenciadas, ¿no? Por esta cuestión del arroz, de la mantequilla clarificada y del azúcar, ¿no? Y estamos hablando que después del siglo V, después de Cristo, ya se había introducido en China. Mucha gente piensa que el arroz nació en China. Sí, es y en realidad popular. Es India. Fíjate. Sí, y de India se llevan las corrientes justamente para allá. El basmati es indio, ¿verdad? El basmati es una variedad india. Okay. Muy delgadita. Sí, a mí me encanta ese arroz. Y huele riquísimo. Sí, sí. Y bueno, ahorita vamos a hablar, ¿no? Cómo Harold Magui propone una clasificación distinta a otros autores en donde incluye los arroces aromáticos. Entre ellos está justamente el jazmín y el basmati. ¿Sale? Y bueno, posteriormente llega a los imperios de Corea y de Japón y mucho tiempo después al Tíbet, al sudeste asiático y a Sri Lanka. El arroz puede clasificarse, digamos, mundialmente como arroz de grano redondo, arroz de grano medio y arroz de grano largo, cada uno con variantes glutinosas o no glutinosas. Y de ahí que sea un ingrediente tan versátil dentro de la cocina. Sí, ¿no? Para lo que quieras se puede hacerlo, usar. Ya vimos cómo, puedes hacerlo bebida alcohólica o no alcohólica, puedes hacerlo una entrada, un postre, un plato fuerte, incluso la guarnición de un plato fuerte, el relleno de algo, el complemento de algo. La parte de, o sea, hacer como el crust de algo, ¿no? O sea, no solamente por dentro, sino también por fuera. Entonces es interesantísimo el estudiar el arroz, ¿no? Existen más de 10,000 variedades en el mundo que crecen en tierras bajas, tropicales y subtropicales, ay, amiga, de la variedad índica. Y suelen ser granos largos, firmes y con gran cantidad de almidón. En cambio, la variedad japónica, que se da en tierras altas, crecen en los trópicos, acumulan menos y son granos más cortos y más pegajosos. A diferencia de Teuner, que es esta clasificación, Magui propone que hay ciertas variedades de arroz que también debiéramos incluir como clasificación. Entre ellas, por ejemplo, dejar el arroz pegajoso o glutinoso de un lado, los arroces aromáticos en otro, como habíamos hablado, el jazmín del basmati y del tela, y los arroces también de colores, los pigmentados. ¿Has visto esta tendencia de arroces? Hay uno muy bonito morado, hermosísimo. Que de hecho se utiliza mucho en la cocina, donde no se come carne, ¿cómo se llama? ¿Vegana? Ajá. En la cocina vegana y vegetariana ves más estas variedades de arroz, como para que también el plato se vea bonito y no te cueste tanto trabajo. El color está bien bonita. Es muy bonito, ¿no? Sí, y mucho es parecido a los frijoles. Con el salvado. O sea, qué cantidad lo pulen. Sí. Es también el tema del color, no siempre, pero sí. Y y bueno, es algo bien interesante, ¿no? Fíjese que me encantaría hablar del tema del arroz en México, pero eso lo voy a dejar para otro capítulo porque está bien candente, ¿no? Yo quería ahorita meter nada más así como el contexto también del arrocito, como ustedes metieron el contexto del Caribe mexicano y la crisis. Así yo quiero, en blandito ya les platiqué un poquito del arroz, pero sí me gustaría en otro episodio platicarles lo que está sucediendo en México con los temas de arroz, porque si usted no lo sabe y revisa sus etiquetas, sí va a decir hecho en México, pero quiero decirle que más del 90% del arroz que se consume en México no es mexicano. Fíjate nada más. Tristemente. Y esa calidad de arroz que estamos recibiendo para alimentarnos no tiene nada que ver con ese arroz que ya se siembra aquí. Y que tiene denominación de origen y que le está pegando horrible un montón de temas también y que están en crisis, ¿no? Entonces, pues ya no me da tiempo, amiga, porque con eso de los episodios de media hora... No, ni le empieces. Mejor eso lo platicamos en un episodio especial solamente de ese tipo de arroz y ver qué está pasando con él. Pero pues no se despegue de nuestra serie del arroz. Yo tengo algunos datillos que quisiera dar. Dale. Que son como medios graciosones, ¿no? Hay un
un pensar, ¿no? Que dice por ahí que el arroz siempre rinde para uno más. Y es porque cuando cocinas para ti arroz, mágicamente aparece gente que quiere alimentarse. El arroz juzga en silencio. Si te queda aguado, seco, pegajoso, él no dice nada, pero tú sabes que fallaste. Sí. Sí. Nunca se cuece cuando tú quieres. Si tienes prisa, tarda siglos. Si te distraes 30 segundos, ya se te quemó. Híjole, y el arroz son de esos procesos que si la regaste, ya no hay manera de componerlo. Se te batió. Exactamente. Y también si ¿cómo se me quemó y se ahumó? No hay manera de quitarle el arroz. No. Entonces, otra es, el fondo de la olla guarda la parte más sabrosa y la más difícil de rescatar. Ay, y creo que mis amigos españoles me darán la razón, claro, porque la parte de abajo de la paella, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? El crust. A ver si por ahí lo pudiera sacar. Es lo que más rico, y creo que hasta en los restaurantes, si quieres un pedacito de eso, te lo dan hasta más caro. Y bueno, dietas van, dietas vienen, pero él siempre vuelve a tu plato. Esas son unos poquitos por ahí datos que les traigo del arroz. Socarrat, ciertamente, socarrat, así es. Entonces, pues ese es más o menos por ahí poquita información que traíamos con respecto a eso, como para nada más poner en contexto el siguiente episodio. Amiga. Y arroz ya se coció. Ya se coció. No, y hay innumerables historias. Yo me acuerdo, no sé si te platiqué que mi papá me contaba el cuento de la olla mágica de arroz. Ese, búsquelo en internet, lo va a encontrar. Es un cuento bellísimo que habla sobre pues una olla de arroz mágica que produce y produce y produce arroz y nunca se acaba, por más que tú le saques a la olla, nunca se acaba. Es que es mágico. Hacer arroz es Es un arte. A mí sigue sin quedarme. Se te triplica la olla, tienes que calcularle muy bien, ¿no? Yo mis respetos para también las cocineras tradicionales cuando las bodas. Para el arroz con leche también llegar al término correcto. No, pero por ejemplo, cuando hacen estas cantidades industriales de mole y el arroz para acompañar, no, todo es así de a puños y a ver, ojo de buen cubero, decía la abuela. Queda re bueno. Sí, amiga. Bien esponjosito y separadito, ¿no? Como lo que se le bate todo. Así es. Que es como arroz con leche, pero rojo. Ya se me antojó el arroz a la mexicana. Ay, sí, qué rico. En cazuela. Muy bien. Pues esto sería todo por el día de hoy, queridos barrocos. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos comenten en los episodios, que compartan nuestro contenido y pues que nos apoyen como siempre. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye.